vamos a compartir la escritura y el título es Efecto de la iniquidad. Di en voz alta, efecto de la iniquidad. Y vamos a ir a Gálatas 5:19, ¿sí? Leamos todo juntos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La influencia de la iniquidad. Este es algo bien interesante de poder ver. Ahora, hemos estado hablando de que hay los frutos, ¿verdad? Los frutos, en cuanto a la iniquidad, sus frutos es el pecado, la rebelión, y decíamos que la raíz de todo es la iniquidad. O sea, la iniquidad es la raíz, luego crece el tallo, que es la rebelión, y por ende esas ramas que da fruto, que es el pecado. Y aquí han nombrado infinidad de pecados que hay, ¿verdad? Y empieza siempre por el ámbito de la impureza sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. O sea, y aún hay cosas que no se nombran. Y entonces, el mandato de Dios al cual le dice, os amonesto, os indico que sepan esto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios está queriendo que usted entienda que el pecado tiene que ver con los frutos. Estamos comparándolo como un árbol. El pecado es el fruto, el tallo es la rebelión y la raíz es la iniquidad. Di en voz alta, el pecado es el fruto. La rebelión es el tallo y la raíz es la iniquidad. El problema no solo es cortar los frutos de la carne, que son los pecados. Tampoco no es solo cortar el tallo. Lo principal es arrancar la raíz. ¿Y qué es la raíz? La iniquidad. Ahora, este tema de la iniquidad trae una transferencia generacional. Y ya hemos dicho, ¿por qué? Porque cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de lo torcido, lo rebuscado, esa naturaleza caída de pecado, aleluya, que viene del pecado original. Ahora, la iniquidad es como una semilla. Nuevamente, la iniquidad es una semilla que cuando se siembra en una tierra, tiene todo el potencial de formarse una raíz y luego le sale un tallo y luego esa raíz, ya decíamos, ¿cómo se llama la raíz? La iniquidad. El tallo es la rebelión y los frutos son los pecados que habidos y por haber. Ahora, la iniquidad, ¿cómo funciona? Es como una semilla. Y esta semilla es la que usó el diablo en el huerto del Edén. ¿Cómo es que se filtró la iniquidad en Eva y por ende lo transmitió a Adán? A través de una semilla. O sea, la iniquidad es una semilla que se le metió a Eva. Pero esa semilla fue un ámbito espiritual. Ahora, la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, apunte, vamos a usar varios textos.
nos enseña a través de esta parábola que la semilla es la palabra de Dios. Diga, la semilla es la palabra de Dios. O sea que hay una semilla de vida que es la palabra de Dios. Y hay una semilla que se llama iniquidad, es la palabra ¿de quién? Del diablo. Por eso que a Eva, ¿cómo se le metió la iniquidad? Por las palabras que eran semillas que el diablo le comenzó a hablar. ¿Me entiende? Y comenzó a filtrarse ¿en dónde? En la mente de Eva. ¿Y a qué hizo Eva? Abrió su corazón, abrió la puerta y la semilla se metió. Y si una semilla cae en una tierra, ¿qué va a pasar? Claro, o sea, se siembra ahí, se establece la semilla, se convierte en raíz, sale el tallo. ¿Qué es el tallo? La rebelión. Y luego, ¿qué sale después del tallo? Las ramas donde están, ¿qué? Los frutos que son el pecado. Entonces, así entró la iniquidad en nuestros primeros padres. Entonces, Adán y Eva recibieron esa transferencia de iniquidad a través de una semilla. ¿Y qué semilla era? ¿Qué es la semilla? Claro, pero ¿cómo lo transfirió la serpiente, el diablo, a Eva y Adán la iniquidad? A través de una semilla. ¿Pero qué representa la semilla? La palabra. Diga, la semilla representa la palabra. Lucas 8:11. Entonces, por eso que hay semillas de vida que trae la palabra de Dios y hay semillas de iniquidad que son las palabras del mismo diablo. Ahora, entonces, así entró. ¿Y qué pasó? Ya era Adán y Eva y no tenían hijos todavía, pero ya había entrado esa iniquidad en ellos. Y la iniquidad es una semilla que entró ahí en ellos y tiene todo el potencial de hacer crecer el tallo, que es la rebelión, y trae los frutos que ya hemos nombrado 2 veces al inicio. Y es por eso que encontramos en Génesis 4, versículo 5, un personaje que se llama Caín. Y dice que en el capítulo 4, versículo 5, dice la escritura que, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó, dice la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, y se enojó mucho Caín, en gran manera, y decayó su semblante. Mira, o sea, la iniquidad es lo torcido. O sea, hay una diferencia entre un pecado y la rebelión y la iniquidad. O sea, yo me puedo enojar como pecado, pero la iniquidad, cuando alguien tiene una acción inicua, hermano, su enojo es tan terrible que vemos lo que hizo Caín y dice que se enojó mucho en gran manera a tal punto que Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque tenía una iniquidad, o sea, no tenía un pecado. ¿Cuántos nos enojamos? Ya, ese es pecado. Pero cuando ya alguien está tramando, ¿cómo lo mato a este? Algo le voy a hacer, y este Caín estaba así furioso ya. ¿Por qué? Porque ya no era simplemente un pecado, ya no era algo de rebelión, sino tenía una iniquidad, era algo torcido, a tal punto que él planeó, a pesar que Dios le habló y le dijo, ten cuidado, Caín le dijo, porque el pecado está a la puerta. Mira, Dios le habló. Pero cuando alguien tiene, hermano, la iniquidad está pero determinado a generar un perjuicio. Una cosa es enojarse como pecado, pero otra cosa ya tener un enojo de
algo tan inicuo ya planifica. Y dice en el capítulo 4, versículo 8 de Génesis, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con el tema de la iniquidad, a tal punto que mató a su hermano. ¿Por qué? Porque Abel dio una mejor ofrenda. Hermano, ¿usted te imagina matar a tu hermano? Porque él dio una mejor ofrenda y Dios lo halagó, y Caín dio una ofrenda de lo peor y se molestó. ¿Por una ofrenda se podrá matar a alguien? Solamente se puede dar eso cuando hay iniquidad. Pero eso, ¿quién lo transfirió? Sus padres. Por eso que nosotros como padres tenemos que tener presente que hay una transferencia espiritual. Ahora, en Éxodo capítulo 34, versículo 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ¿qué más? La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita, ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7 dice, en la Reina Valera dice, que visito la iniquidad, dice, de los padres. En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y los nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque la iniquidad se extiende, tiene una influencia que afecta a nuestra familia. Por eso hoy no vemos en familias que se casan primos con primos. Hasta hermanos con hermanos se casan. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad terrible. ¿Me entiende? Por eso que Dios ha venido ¿a qué? A poder traer, ¿qué cosa? Una restauración. Estoy hablando a la gente de la iglesia. Hay gente, alguien dice, bueno, a mí no me jala el trago, el estar drogándome, ¿no? Ya, por ese lado, bueno, no te atrevas, pero sí tiene problemas ¿con qué? Con la impureza sexual. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cada uno tiene algo de un pie que cojea. Entonces, ¿qué resulta? La iniquidad tiene que ver con algo torcido. O sea, un pecado, por ejemplo, no, ya tengo un pecado de impureza sexual, bueno, ya algo leve, ¿no? Que Señor, me arrepiento. Pero ya cuando es algo torcido que está ahí, que mira a una mujer y la desviste. Es un perverso. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una iniquidad. Entonces, afecta, dice la Nueva Traducción Viviente, sino que, hablando de la iniquidad, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Por eso es que padres promiscuos, viene una descendencia promiscua. Y hermano, mire, yo he visto en varios, el padre se casó con la prima y luego sus hijos se casaron entre primos, los hijos de los hijos se casan entre primos y primos. Sí, se vuelve algo. Y entre ellos se quitan los esposos, la mujer le quita el primo que se casó con la otra prima, hermano, se hace todo un pandemonio. ¿Por qué? Porque ahí hay una iniquidad. Igual como hay lugares, hermano, donde todo es cerveza. Hasta porque te pica una pulga, hay que festejar, dice. Iniquidad y alcoholismo, hermano. O sea, eso no es pecado. Ya, hermano, una iniquidad que está terrible ahí. Hay gente que tiene
No, o sea, se alteran todo, ¿no? Pero ya hay gente ya que golpea, agrede, hermano. Hombres que golpean y agreden a una mujer, tiene una iniquidad terrible. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no solo tiene un pecado, no tiene solo rebelión, sino tiene una iniquidad de violencia. Y sigue la secuela, pero vienen a Cristo y siguen así, hermano. Por eso Dios quiere que arranque, hermano, ¿de dónde? ¿De los frutos? ¿Del tallo? De la raíz. Ahora, mire, vamos a poner ejemplo. Abraham dejó una iniquidad. Mira, el padre de la fe dejó una iniquidad. ¿Qué iniquidad dejó? La mentira. Y lo transfirió a su hijo Isaac. Y su hijo Isaac lo transfirió a su hijo, o sea, al nieto Jacob de Abraham. Génesis capítulo 12. Busque rapidito, porque vamos a usar varios textos. Génesis 12:11. Y aconteció que cuando estaba, dice, para entrar a Egipto, o sea, Abraham, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, se le va a subir la bilirrubina y dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Génesis 12:13. Ahora pues, di que eres mi. Mira. Capítulo 20 de Génesis, versículo 1. De allí partió. ¿Quién partió? ¿De ahí quién partió? Génesis 21. De ahí partió Abraham a la tierra del Nehuet. Y acampó en Cades Shur y habitó como forastero en Gerar. Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y la tomó a Sara, hermano. Mira, Abraham, bueno, la Biblia registra que mintió 2 veces, pero ¿cuántas veces habrá mentido? Porque Abraham ya tenía una iniquidad ahí, no resuelta. ¿Cuál era su iniquidad? Ahora, ¿por qué decimos que no era un pecado, sino era una iniquidad? Vamos a ver. Porque la iniquidad se transfiere de generación y afecta a toda la familia. Ahora viene su hijo Isaac. O sea, hablamos de Abraham. Ahora, ¿cómo es que la iniquidad se transfiere? Vamos a Isaac. Génesis 26:6. Y habitó pues, ¿quién dice? Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la mataran. ¿Por causa de qué? De Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Volvió a mentir. El pecado de Abraham, o sea, que fue ya iniquidad, lo transfirió ¿a quién? A Isaac, porque mintió. Ahora, no se quedó ahí. Génesis 27:18. O sea, Abraham transfiere la iniquidad a Isaac. Ahora, que era su hijo. Ahora viene el nieto. Génesis 27:18. Entonces, esto fue, ¿sí? A su padre y le dijo, Padre mío, o sea, Jacob le dijo, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy. ¿Qué hizo? Mintió. Mira, ¿ve? Abraham mintió. ¿Transfirió la mentira a quién? A Isaac. Isaac mintió, transfirió la mentira. ¿Ve? Eso se llama iniquidad. Hijita, dile que no estoy. ¿Qué le estás transfiriendo? Y después, muchacha de diantre, ¿por qué mientes? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a mentir? Los padres. Adán y Eva transfirieron la iniquidad. Terrible. Abraham también. Ahora mire, la madre de David
había adulterado. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos hablan de que esto se refiere a que todos nacemos en pecado. Es cierto, pero la tradición judía no solo dice eso, sino la tradición judía dice que esta expresión de David dice que he sido formado en pecado porque me concibió mi madre. Lo relaciona con el Salmo 69:8. Y ellos, los judíos, dicen que eso no solo que él nació en pecado, sino que hubo por parte de la mamá de David infidelidad, adulterio. ¿Y qué pasó? Dice en el Salmo 69:8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Se acuerdan que a David lo despreciaban y lo mandaban al matorral? ¿Y quiénes se quedaban? Solo sus hermanos. ¿Por qué? Porque dice este texto, extraño he sido. Y esa palabra extraño en el hebreo dice profano, que cometió adulterio. También en el hebreo se nombra la palabra musar, que significa bastardo. ¿Qué es un bastardo? Uno que no es hijo del padre. Por eso que, ¿qué pasó? La madre de David, por eso que relacionando estos dos versículos, los judíos, la tradición judía, dicen, no, aquí tuvo que haber adulterio. O sea que David era hijo de adulterio. Aunque Isaí lo reconoció todo, pero a él lo excluían. Cuando el profeta fue, aquí Dios ha dicho de la raíz de Isaí va a salir un rey. ¿Y a quién buscó? A todos sus hijos que estaban ahí. Y el profeta Samuel, no, Dios dice que ninguno de ellos es. No, todos son mis hijos. No, ¿cómo que? Ya, por allá está el bastardo. Ya, David, por allá está. Tráiganlo. ¿Por qué? Por eso dice el Salmo, ¿no? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para el hijo de mi madre. O sea, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué había sucedido? Había habido adulterio por parte de su madre. Pero lo no resuelto ya se transfiere en iniquidad. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3, entonces David a preguntar, dice, envió a preguntar David por aquella mujer y le dijeron que se llamaba Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. 2 de Samuel 11:4. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, ahora su madre había adulterado, ahora David, ¿qué cometió? Adulterio, transferencia. Pero diga, no se quedó así nomás. Porque la iniquidad se transfiere de generación y aparece ahora 2 de Samuel capítulo 13 versículo 10. Entonces Amón, que era hijo de David, dice, dijo a Tamar, su hermana, tráeme la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar, dice, las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba, y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y si sigue leyendo, al final Amón la forzó, la obligó y pecó contra su hermana. Mira, ¿ve? La madre de David adulteró, pecado de inmoralidad sexual. David adulteró. ¿Y ahora qué viene? Sus hijos. Y hay los otros hijos también hicieron cosas bien feas. ¿Por qué? Porque la iniquidad se imparte de generación. Por eso es que Dios quiere que cortemos toda iniquidad. Amén. Porque la iniquidad es una semilla del diablo dejada.
pero Cristo ha venido a dejar una semilla de vida. ¿Cuánto me entienden? Bien, sigamos. La iniquidad de Acán. O sea, para que usted se dé cuenta que la iniquidad se transfiere. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pregunto, ¿los hijos de Israel habían pecado o Acán había pecado? Mira, pero Dios dijo, Israel ha pecado. ¿Por qué? Porque la iniquidad se transfiere y genera un perjuicio, hermano, maximizado. Ahora, y luego tú sigues viendo, ¿no?, cómo Josué comienza a indagar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? En el versículo 2, Josué envió, dice, hombres desde Jericó a Ai, y Jericó era un lugar muy fortificado y pudieron vencer, pero Ai era pequeño. Y tú ves, ¿no?, que Josué dice, no, vamos a vencer a los de Ai, porque si vencimos a Jericó, que era una ciudad fortificada, Ai, fácilmente lo vencemos. Dice, entonces, y volvieron, dice, en versículo 3, Josué dice, y dijeron, no suba todo el pueblo, vamos a enviar entre 2,000 a 3,000 a que pelee, porque ay, es pan comido. Pero mire, ¿qué pasó? Mire, el pecado, la iniquidad, la maldad que un hombre cometió, hermano, trajo toda una mortandad. Versículo 5, estamos Josué 7:5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, dice. Wow. Y tú sigues leyendo y derrotaron a los de Israel. Y ahí Josué se puso a llorar, Señor, ¿por qué nos has traído? ¿Cómo que si a Jericó lo vencimos de una manera extraordinaria, era un pueblo fortificado, y cómo Ai nos ha vencido? Y ahí Dios le dice, no, hay pecado. ¿Y qué había pasado? Dice en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declara ahora lo que has hecho, no me encubras. Versículo 20, y Acán respondió a Josué, dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, diga, codicié y lo tomé. ¿Qué había en Acán? Codicia, avaricia. A pesar que Dios le había dicho, no van a tomar nada, pero ese pecado hizo que murieran, hermano, del pueblo de Israel. Qué terrible. Y eso, hermano, 36 hombres murieron. No debiendo haber morir nada, pero se da cuenta cómo ese hombre codicioso, ese hombre que tenía avaricia, influenció, por esa iniquidad que tenía, influenció para que sea derrotado Israel. Entonces, he puesto unos ejemplos. La pregunta es, ¿dónde se origina la iniquidad? Ezequiel 28:14. ¿Dónde se origina la iniquidad? Ezequiel 28:14. Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló, dice la Reina Valera, maldad. Pero en la traducción amplificada, en el original dice iniquidad. Se le halló iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Lo torcido. Santo. Sigamos.
Ezequiel 28:16. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, ¿qué es primero, el pecado o la iniquidad? Por eso que la iniquidad es la raíz. Y luego da por fruto nuevamente, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, cuando se mete la semilla de la iniquidad, esa semilla tiene todo el potencial para que luego crezca el tallo, que es la rebelión, y por ende salen los frutos, que son los pecados. ¿Y qué dice? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, siguiente. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón, dice la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, tu corazón se llenó de orgullo, dice. A causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, ¿qué pasó? Tengamos cuidado. Dice que él se enalteció su corazón, o sea, se llenó de orgullo. Por eso, hermano, mira, si Dios te ha dado capacidades, habilidades, qué bueno por ella. Ten cuidado que el orgullo se te meta. Entonces, Luzbel tenía muchas capacidades y se le llenó el orgullo, y es ahí donde se corrompió. Y es ahí donde la iniquidad se le metió, porque se creyó aún mejor que Dios y quiso usurpar el trono. Por eso que mucha gente que tiene habilidades, destrezas de parte de Dios y tiene un corazón orgulloso, hermano, es un veneno mortal. Es por eso que se les mete esa iniquidad, sale la rebelión, y por eso luego sale toda la diversidad de pecados. ¿Por qué Dios está trayendo este mensaje? ¿Sabe por qué Dios está trayendo este mensaje? Porque Dios se ha propuesto santificar a su iglesia. Porque quiere que salga el torcido. ¿Quién es el torcido? Pero ¿quién es el gestor de eso? El diablo. O sea que cuando Dios comienza a obrar en este sentido, hermano, el torcido, o sea, el diablo va a comenzar a chillar, se va a levantar. Y también los torcidos se van a comenzar a molestar. ¿Por qué habla de iniquidad el torcido? Porque está torcido. Dios nos ayude, hermano, a tener cuidado y comenzar a limpiarnos de toda obra de iniquidad para que salga toda esa obra. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿El pecado, la rebelión o la iniquidad? Dice ahí claro, ¿no? Dice ahí la escritura, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso que hay que tener cuidado, hermano, que tú comiences a torcerte y de ahí ya viene todo el múltiple de pecado. Ahora, en Ezequiel capítulo 18 dice, vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán en Israel, que los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Vivo yo, dice Jehová, versículo 3, Ezequiel 18:3. Que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Versículo 4, he aquí que toda alma son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo. El alma que pecare ese morirá. ¿Por qué? Porque cada uno, hermano, va a pagar por sus pecados. Entonces el pecado del Padre lo paga, no tiene nada que ver con el Hijo. Ahora, si uno se arrepiente, gloria a Dios, ¿no? Pero cada uno va a recibir según el pecado. Pero pregunto, ya, si se arrepiente bien, pero el pecado es el fruto, ¿será la solución? El tallo es la rebelión, cortarlos. Ya me arrepiento, está bien. Tengo que arrepentirme, renunciar a la rebelión. Pero, ¿qué es lo más profundo que hay? Es la raíz. ¿Y la raíz qué es? Yo tengo que desarraigar ese iniquidad. Por eso, hermano, que
Necesitamos poner la semilla de vida que es Cristo y sacar esa semilla, aleluya, inicua del diablo para que todo comience a marchar en nuestras vidas para bien. Y cada uno, el alma que pecare morirá, dice el versículo 20 de Ezequiel 18. Pero el pecado son frutos nomás. Entonces nosotros no vamos a trabajar en la superficie. ¿O quieres trabajar en la superficie? Hay que trabajar ¿dónde? En la raíz. Porque si tú cortas los frutos, que son los pecados, hermano, al final nuevamente va a salir nuevamente los frutos, ¿o no? Cortas el fruto, te arrepientes, nuevamente. Cortas el tallo, la rebeldía, sí, pero las raíces. Entonces, por eso que yo tengo que cortar toda esa iniquidad y toda esa raíz va a salir para ser libre. Ahora, mire, Daniel, vaya al libro de Daniel, es interesante ver Daniel. Daniel era un hombre, aleluya, un jovencito que se mantuvo sin contaminarse con la comida babilónica. ¿Se acuerdan? Tremendo eso fue. ¡Qué bueno! Pero mira, a pesar que dice que no quiso contaminarse, se mantuvo puro, oraba 3 veces al día, era un hombre, hermano, aleluya, digno de ejemplo. Daniel. Pero mire Daniel, ¿qué dice? Daniel capítulo 9, en el año primero de Darío dice, está hablando Daniel 9:1, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, dice, en los libros el número de los años de que habló Jehová y al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. ¿En qué lo buscó? En oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice ¿qué? Diga, confesión. Daniel hizo confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda los mandamientos. Versículo 5, si podemos leerlo todos juntos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira, pero yo pregunto, ¿Daniel se había apartado de las ordenanzas de Dios? No, era un hombre santo, pero él sabía el ámbito espiritual, sabía en el versículo 5 que había pecado, que había iniquidad y había rebelión. Y no se trataba solo, aleluya, a decir, ay, yo estoy bien. No, sino que él estaba diciendo, no, Señor, hay aquí una iniquidad generacional. Yo estoy limpio, pero yo quiero limpiarme de toda esa obra inicua. Y mire, y él dice, no, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes, santo Dios. Versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dice Daniel, que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y ahí comienza a hacer toda una oración, ¿no? Y él comienza a humillarse delante de Dios. Pero ¿cómo es que rompe? ¿Cómo? Ya hemos hablado, ¿cómo se rompe la iniquidad? Daniel lo responde, el versículo 4, Daniel 9:4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión. O sea, ¿cómo tú rompes la iniquidad? Cuando tú confiesas lo inicuo, cuando tú confiesas lo que está torcido. Caín, su semblante había decaído, estaba lleno de odio y Dios se le presenta y Dios le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué estaba queriendo Dios? Que Caín confesara su iniquidad. ¿Lo confesó? Por eso que, hermano, mira, Dios está diciendo, rompe esa obra, confiesa lo malo, lo que está mal, confiesa, sácalo, arráncalo, porque eso te va a destruir. Hermano, Caín no quiso hacer caso y mató a su propio hermano. Por eso el fundamento de Dios tiene que estar firme. En nadie
puede estar firme si no tiene ese sello. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese, remueva toda la iniquidad para que el fundamento de Dios esté firme. Porque de lo contrario, hermano, va a estar de una manera crítica.